Hola, hola. Hola, llamando a otros, llamando a otros. Hola, hola, hola. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Edgar, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. Santiago, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar unos minutos para ver si se van sumando más compañeras y compañeros a la sesión. Sí, claro. Sí, porque estuve viendo que, bueno, no sé si todavía tendrán problemas con eso del huracán, que varios de las personas que, ¿te acuerdas que no habían entregado sus actividades? Sí. Siguen sin conectarse, ¿no? Entonces, esperemos que se conecten. Sí. Sí, ciertamente. Sí, adelante, Santiago. Yo estoy en Mérida y por suerte a nosotros pues no nos tocó muy fuerte. Sí hubo ventarrones muy violentos, pero realmente fue de poca duración. Y agua pues igualmente fue muy poca, entonces únicamente los estragos que se ocasionaron fue derribo de algunas ramas y árboles que estaban mal balanceados por las podas mal desarrolladas, que terminaron provocando pues la caída de algunos cables, pero realmente fue mínimo. Donde cargó fuerza el huracán fue más bien ya hacia Veracruz y hacia el centro del país. Sí, sí, el hecho de pasar ya por el Golfo con las aguas calientes subió y sí pegó, y es que ya entró, creo, en categoría 3 acá por Tecolutla, ¿no? Fue donde entró. Sí. Y la parte de la Sierra Norte de Puebla, pasa y pega, y ahí vienen. Y otra, pues toda el agua, todos los escurrimientos en la sierra, fue donde estuvo fuerte. Y sí hay compañeros de esa zona, ¿no? De Puebla, de Veracruz, de esa zona del centro del país, ¿no? Sí, porque ciertamente sí faltaron varios. Ya revisé, creo que integraron 11. Sí, faltaron 9. 9, ¿eh? El viernes voy a volver, como dimos el viernes, en la tarde. O bueno, más bien el sábado, a ver si quién más ingresó sus tareas. De hecho, les mandé mensaje a los que faltaron, pero pues no se han conectado, entonces no lo han visto. Ah, ok. Pues sí, en mi caso, a pesar de que no hubo grandes estragos, siempre sí hubo problemas de conectividad. Claro. Porque los cables de alguna manera se rompieron de manera muy puntual en varios sitios y durante 2 días, de 2 a 4 días, pues varios sí perdieron conectividad. Aunque no tuvieron problemas en infraestructura, pero sí en el cableado que conlleva finalmente al acceso de corriente eléctrica e internet. Claro. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Con los vientos fuertes, más en esta zona, sí. El tema de la conectividad ahorita está un poco errática ahí. Sí. Pues vamos a esperar si se agregan algunos compañeros para iniciar unos. Sí, de hecho, no me llegaba el aviso de hospedador, incluso me tardé en abrir en el correo. Es que te ponen, ya caray, y entraba yo como si fuera un participante, pues no me abría. Y espera que el hospedador, y ya me vio mi correo, bueno, ya ahorita. Te quedabas ahí también, sala de espera. Claro. Ahorita como le dije, déjale dar pausa a la pasión. Adelante, Edgar, si quieres. Ok, bueno, pues bienvenidos a nuestra sesión síncrona número 4. Pues qué bueno que han podido conectar. Como platicábamos hace un momento, pues igual muchos han tenido problemas con la conexión, pero bueno, para quien no esté, se va a quedar grabada esta sesión
para que la consulten pues de alguna forma, en forma extemporánea. Les recuerdo, bueno, para los que no están y si ven la grabación, si no pudieron entregar la F10, el profesor Ariel ha dado una prórroga hasta el día viernes por si necesitan hacer estos cambios o digo, es más bien hacer esta actividad, pues aún tienen chance hasta el día de mañana. Ya después ya no habrá más prórrogas para dicha actividad. Les mandé algunas preguntas guías que tienen que ver con precisamente pues los temas que se han estudiado para ver qué tanto han asimilado los temas que se han visto en esta tercer módulo. Les doy de manera general las preguntas. ¿Qué tipo de tecnología utilizas en tu emprendimiento? ¿Tienes planeado llevar a cabo alguna innovación tecnológica, ya sea de productos o en procesos? ¿Qué tecnología es la más recomendable para los procesos productivos de tu empresa? ¿Tienes identificado los equipos que necesitarás ahora sí que para tu emprendimiento? Entonces son algunas de las preguntas del formulario para ver qué tanto pues ya tienen claro estos temas, ¿no? Y bueno, pues creo que por mi parte es de alguna forma esta introducción. Hablaremos, creo, de la técnica, que bueno, la técnica o la tecnología viene de la palabra griega tecné, que tiene que ver con arte, pero también con herramienta, ¿no? Entonces creo que desde ahí podemos visualizar estos dos conceptos, que bueno, tiene que ver con, puede ser un producto o un proceso, y bueno, pues la tecnología pues nos lleva a tener un panorama mucho más amplio sobre, por ejemplo, qué es la innovación de productos, procesos, mercadotecnia, organizaciones, como ya ustedes pudieron estudiarlo a lo largo de estas semanas que hemos empezado con este módulo 3, ¿no? Pues esto es como una forma introductoria. Le doy la palabra a mi compañero Ariel, que les explicará y ahondará mucho más sobre estos temas tan interesantes. Adelante, Ariel. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo. Muchas gracias, Edgar, por la introducción, y ciertamente a veces perdemos un poco las raíces etimológicas que acabas de muy bien plantear, y de ahí se derivan mucho los conceptos, ¿no? Y prácticamente el comprender este concepto y hacia dónde está orientado para que sepamos cómo usarlo, ¿no? Bueno, pues yo creo que abrimos espacio con respecto al tema de tecnología, fue el 9, fue la ficha 9, y ya en la ficha 10, pues ya pues trabajaron la parte más práctica, que sería pues toda la parte del proceso, los diagramas, el costeo, ¿no? De las actividades y de los procedimientos de dicho proceso, y el análisis de ese costeo, ¿no? Yo tengo ahí algunos detalles que observé en este grupo de alumnos que entregaron estas evidencias, y con base a ello pues haría alguna retroalimentación, algunos ajustes, como unas situaciones que fueron muy típicas, ¿no? Pero entonces me regresaría al tema de tecnología y si hay alguno de sus negocios que esté en procesos de innovación, ya sea de su producto, de proceso, de organización, de la parte de mercadotecnia, ¿no? Que son los principales elementos donde la innovación va a entrar. Y si el tema de la adquisición de estos equipos, ¿sí? O estas técnicas nuevas para poder hacer adecuaciones en sus procesos, no la quieran compartir, ¿no? En ese punto, ¿no? Adelante, Santiago. Está cerrado tu micrófono, Santiago. Perdón. Sí, comentaba que este tema de tecnologías e innovaciones es una temática bastante interesante, que en el caso de mi idea de negocios, pues es muy necesario tener que estar echando mano de ellas, dado que en la cadena productiva pues va a haber diferentes fases en la que implica el uso de tecnologías en mayor o menor grado. El proyecto mismo, recuerdo un poco a la audiencia, versa sobre producción de hortalizas orgánicas.
En este contexto, entonces, yo estoy ubicado en Mérida, Yucatán, y una de las problemáticas que existen hacia acá, hacia esta parte de Mérida, sobre todo la parte norte del estado de Yucatán, el suelo es muy incipiente. Realmente sí hay una carencia de suelo, a pesar de que la vegetación corresponde a una selva mediana y baja. El suelo es bastante incipiente, en promedio anda oscilando de 15, 10 centímetros de profundidad. Entonces es bastante escaso y es una de las causas por la que la agricultura pues no tiene una productividad muy elevada. Indudablemente la producción que se ha logrado pues ha sido resultado como de este proceso de readaptación y domesticación de especies ante ese tipo de condiciones, y pues la producción es baja de alguna forma obedeciendo a este esquema. Y uno de los inventos que me parece espectacular que implementaron los mayas fue el desarrollo hicieron varias tecnologías, entre ellos la más popular que conocemos es la de rosa, tumba y quema, que consiste esencialmente en estar derribando parte de la selva y toda la materia orgánica que deriva de la incineración de ellos, pues entonces se está utilizando para la producción, pero estos esquemas no son totalmente eficientes, no se sostienen en el tiempo porque pues se va perdiendo la fertilidad del suelo, y pues tenían que estar haciendo de manera reiterada este tipo de tecnología de estar talando el bosque para poder abrir nuevos espacios hacia el cultivo. Pero otro aspecto interesante, que es el que yo estoy tratando como de hacer un rescate de ello, es que implementaron también la tecnología de los huertos, que no era otra cosa sino tratar como de simular lo que es una mini selva en la parte posterior de sus casas, con una alta diversidad de árboles, y es ahí donde ellos empezaron a desarrollar la técnica que a mí me interesa rescatar, que consiste propiamente en, en unas camas de cultivo para el desarrollo de hortalizas. El nombre maya es canché. Entonces ellos hicieron ese canché, que repito, sería algo análogo como una especie de una mesa con materiales indudablemente locales, para poder entonces ellos estar manteniendo el desarrollo de hortalizas, además de que les permitía mantener de manera simultánea la cría de animales domésticos, gallinas, guajolotes, cerdos, y de esa manera pues no se comían las hortalizas que estaban cultivando. Y no solo eran hortalizas, sino también podían ser hierbas medicinales. Entonces ese es justo lo que a mí me interesa hacer, ese rescate. Sería de alguna manera lo que considero que correspondería, de acuerdo a la clasificación del capítulo, pues una tecnología emergente que realmente no se ha utilizado, que sí existe como tal, pero es prehispánica, y mi idea sería entonces hacer como un rescate de estas camas de cultivo modernizadas, porque el original pues estaba hecho a base de troncos de árboles y ramas, para poder sobre ellas, sobre las ramas, hacer una especie de mesa, cubrirlas con hojarasca y colocar sobre ella el suelo para tener un espesor de 10 centímetros y poder entonces ahí estar sembrando hortalizas. Entonces mi idea sería de alguna manera tratar como de modernizar esta tecnología, hacer estas camas de mampostería para poder de alguna manera tener sobre ella suelo, y a la par un diseño tal que me permita recuperar el agua de riego que se esté haciendo, para poder entonces hacer mucho más eficiente esta tecnología. Entonces sería como una de las tecnologías que a mí me interesa en este proceso. Otras de ellas, de alguna manera, serían ya como tecnologías más estándares en lo que corresponde a la agricultura orgánica,
que consiste propiamente en estar implementando pues todos estos saberes, tanto tradicionales como la hibridación con la ciencia, para poder entonces derivar lo que ahora se le conoce como principios agroecológicos, estar utilizando como que parte de lo que sucede en un ecosistema natural llevado hacia un ecosistema agrícola para tratar entonces de ser como mucho más empático con la naturaleza y al mismo tiempo tratar entonces de, no tratar, eliminar el uso de químicos que derivan de la agricultura tecnificada para poder entonces evitar esta temática e ir en la dirección hacia la agricultura orgánica. Dentro de estas mismas innovaciones que sería como catálogo yo, que serían como tecnologías clave, pues es el desarrollo de sistemas de riego eficientes, en este caso, pues aunque estamos nosotros debajo de agua potable en grandes cantidades, pero el uso de esta agua pues no es, se requerirían hacer pozos de no mucha profundidad. Sin embargo, pues bajo esta idea de agricultura orgánica, de empatía con la naturaleza, de tener un impacto ecológico lo menos posible, pues entonces es aquí donde a mí me interesa también desarrollar sistemas de colecta de agua de lluvia y asociado a ello, pues sistemas de riego por goteo para poder entonces mantener como que una racionalidad en el uso de los recursos naturales y un impacto ecológico lo menos posible. Sería un poco como parte de algunas de las tecnologías que estoy contemplando en mi idea de negocio. Muchas gracias, Santiago, por la explicación. Sí, ciertamente lo que se ha visto y se ha leído, ¿no? Con todo el tema de este rescate, ¿no? De las tecnologías ancestrales o prehispánicas, como comentas, y hacer esta recuperación de los procesos como una, reconsiderar esos procesos de innovación en la actualidad, ¿no? Aprovechando las limitantes del suelo que tienes para poder hacer estas camas, ¿no? Que son, yo las conocía a veces como esas camas biodinámicas, no sé si habrá algo parecido, las camas biodinámicas de 6 por 1.5 más o menos, y van, ¿no? Como en los huertos de traspatio y todo eso. Sí, 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 exacto. Y entonces, bueno, esto que nos comenta bien Santiago, bueno, está muy inclinado en todo el tema de innovación de proceso. Ciertamente también tiene que ver con innovación del producto en alguna de las especificaciones y las características del mismo. Y bueno, se vale esa parte. También habrá algunos que puedan hacer innovación en los esquemas de organización, ¿sí? O en las estrategias de mercadotecnia, que también son procesos de innovación ahí, ¿no? Y que pues en el módulo que corresponde a la administración vamos a ver ahí estos esquemas ahí expuestos, ¿no? Pero ciertamente ahorita uno de los elementos vertebrales que se revisan en estas fichas es precisamente esta secuencia del proceso productivo o del proceso. Hay algunos que tienen un proceso productivo, otros tienen un proceso de servicios en función del giro del negocio en el cual están orientados, ¿no? Ahí. Pero bien. Bien, muchas gracias por compartirnos, Santiago, esta descripción, ¿no? de tu proceso y apuntando algunos elementos de innovación de tu negocio. ¿Alguien más nos quiere compartir con base a las preguntas que propuso Edgar para poder también enriquecer un poquito las visiones en función de las ideas de negocio que tenemos? Bueno, yo ahorita ya en la etapa de nuestra tecnología, ¿no? Que nos va a llevar y va a derivar a la capacidad instalada y que va a ser después contrastada esta capacidad instalada o este volumen de producción el cual vamos a hacer con respecto a lo que hemos comentado los mercados, ¿no? Qué tanto esta parte y qué tanto va a ser mi participación en el mercado de acuerdo a esto que voy a generar, ¿no? No sé si haya otro comentario por ahí. ¿No? Bueno, bueno, me voy a dar un brinco ahorita de la parte de tecnología y sí quiero, antes que se nos agote el tiempo, con respecto ya a la parte mucho más cuantificable, ¿no? Que son los costos, ¿sí? A partir del proceso de producción o el proceso del servicio,
tenemos varios procedimientos o actividades y ahí se van derivando, se van haciendo el presupuesto del costo, ¿sí? Entonces yo observé ahí dos cosas interesantes. Voy a permitirme ponerles unas diapositivas que elaboré para que podamos ahí ver un poco esta parte. Voy a poner aquí, no sé si ya se vea en la pantalla. Sí se ve. ¿Sí? Perfecto. Bien, aquí una de las cosas que observaba en las tareas que enviaron era, en esta parte del módulo que estamos viendo es un presupuesto de costo, ¿no? Entonces, estos datos son extraídos de las fichas, ¿no? Básicamente divididos entre variables fijos o directos e indirectos, y nada más especificar. Observaba un poco que tenían una confusión algunos compañeros en cuanto a qué tipo de costo va en el fijo y qué tipo de costo va en el variable, ¿sí? Entonces, recordemos, bueno, que el variable, básicamente, pues es todo lo que va dentro del proceso del servicio directamente proporcionado o del proceso de producción. Como aquí se dice en la descripción, bueno, va al tema de materias primas principalmente y mano de obra que está involucrada con estos procesos, ¿no? Directamente. Y el fijo, pues es algo que no está directamente en función del volumen de producción, ¿sí? Si es algo que tienes que pagar independiente de que produzcas poco o produzcas mucho. Aquí quiero rescatar algo y resaltar algo. Varios sí los ubicaron, que bueno, son los sueldos fijos. Aquí, por ejemplo, como experiencia, de repente ponen un contador, ¿no? Como un sueldo fijo, pero realmente el contador es como alguien externo, ¿no? No está como cobrando sueldo, a lo mejor te cobra por proyecto de hacer mis declaraciones o llevarme la contabilidad, porque a lo mejor ese contador lleva la contabilidad de otras unidades de producción y conmigo me cobra por horas. Claro, voy a poner como esta renta del contador o este pago de servicios mensual, llevarlos a mensual, después anualizarlos, por lo que me va a hacer por ese trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo me va a hacer? Pero la recomendación es que a veces no los involucren directo. Si la estructura del negocio es pequeña, mi recomendación es que no los involucren directamente porque después se vuelve un costo fijo muy alto y no va a poderlo costear directamente la producción o las ventas, ¿no? A eso me refiero. Entonces, considéralo como parte, como esos costos fijos, semifijos, eventuales, ¿sí? A lo mejor te lleva la contra un mes o 2 meses, o cada bimestre, ¿no? Te lleva esa parte, o tú te la llevas y él te hace nada más las declaraciones, en fin. Entonces, ese es un elemento que sí me gustaría rescatar para que lo tengan presente. Y el otro es el tema de la depreciación, ¿sí? De la depreciación de los activos. Aquí a veces se confunde un poco el presupuesto de costos con el presupuesto de inversión. Son dos cosas que van vinculadas, pero no van directamente en las bolsas de cada uno. Me explico. Por ejemplo, ustedes compran necesito un vehículo para transportar producción, ¿no? Entonces, el vehículo no es un costo, sino va a ser una inversión fija que se va a poner cuando lleguemos al presupuesto de inversión, ¿sí? Y el vehículo me costó 150,000 pesos. Pero lo que yo voy a reflejar en el fijo simple va a ser el valor de depreciación anual de ese vehículo, ¿sí? Si el vehículo me costó, no sé, 150,000 pesos y de acuerdo a la ley, o hago una depreciación anualizada a 5 años, ¿sí? Entonces el 20% de esos 150,000 no sé, son 30,000 pesos anuales, es lo que se va a depreciar y lo que yo voy a meter en mi costo fijo, no el valor total. Pues encontraba ahí algunos detalles a la hora de costear y meten como el valor total del activo, ¿no? Lo que se ingresa aquí es el valor de la depreciación de ese activo en ese año, ¿sí? No sé si me explico ahí. No, a mí ¿No? me quedó no me quedó muy claro todavía. ¿No? Sí, o sea, cuando tú, por ejemplo, no sé, algún tipo de activo, ¿no? Fijo que tú tengas ahí, que no lo vas a tener que comprar año con año. Es decir, en tu caso, no sé, a lo mejor vamos a suponer que vas a comprar un equipo de riego, ¿no? Un sistema de riego sencillo, no, o sea,
un equipo, y a lo mejor ese tiene un periodo. Por eso las garantías, cuando ustedes llegan a la parte de la tecnología y te preguntan cuál es el tiempo y las garantías de ese equipo, ¿no? Ah, fíjate que este equipo dura 3 años. Ah, entonces si dura 3 años, no va a ser un costo que voy a meter en mi proceso de producción, simplemente lo voy a meter en el presupuesto de inversión, porque lo voy a comprar una vez, no lo voy a comprar año con año o mes con mes, ¿sí? No sé si me explico ahí, es como el alimento para los animales y los compro mes o diario, ¿sí? Entonces, ese sí es un costo y que va directamente hacia el proceso de producción. Pero el caso de la infraestructura y el equipo es un presupuesto de inversión y lo que yo voy a ubicar o derivar aquí va a ser el valor de depreciación. Vamos a suponer que mi equipo de riego sencillo me va a costar 50,000 pesos, ¿sí? No voy a comprar cada año, sino 50,000 pesos y lo voy a comprar cada 3 años, independiente que vaya yo creciendo, ¿no? O lo compro una vez y para un huerto me dura 3 años, ¿sí? Me costó 50,000 pesos, ¿sí? Y según este equipo se va a depreciar el 20% anual, ¿sí? Entonces quiere decir que el primer año, ¿sí? El costo de la depreciación del primer año va a ser 10,000 pesos, es decir, va a valer menos 10,000 pesos todavía mi equipo. Entonces, lo que yo ubico aquí, el costo fijo va a ser el valor anualizado no de 50,000, sino de 10,000 pesos. Ese va a ser la depreciación, ¿sí? Entonces, acá cuando entremos a la parte financiera, ¿sí? Ahí es donde ya te vamos a pedir, oye, ahora sí dime, de todo eso que tú pusiste en tu proceso de producción, toda la infraestructura, equipamiento, transporte, que son activos, pero también los activos diferidos, está dentro de los diferidos. Todo eso los vas a ubicar acá en el presupuesto de inversión y ahí va a haber un apartado. Ah, pues sí, a lo mejor voy a tener aguas, aquí también otro tema, aguas con el tema de las construcciones, que de repente dicen, oye, tengo una construcción de 2 millones de pesos, pero cuando ya lleguemos a la evaluación financiera, ¿qué crees? Que no me sale, no me costea pagar una inversión de 2 millones. Entonces, lo que me costé rentar ahorita y conforme me vaya capitalizando, voy adquiriendo, voy pagando esto. Sí, porque no tengo 2 millones o recibo un financiamiento, tengo que pagar los intereses de ese financiamiento por 2 millones. Entonces, aguas con el tema de la infraestructura o de las bodegas cuando las quieran instalar, porque ahí es donde hemos encontrado ya a la hora de hacer el análisis de los planes de negocio, donde no salen factibles, ¿no? Oye, hay que revisar en tus costos o en tus inversiones qué pasó ahí, ¿vale? Entonces, toda esta parte va a ir aquí, ¿no? Entonces, aquí acuérdense que en los fijos van a ir todos esos gastos directos, ¿sí? Agua, luz, servicios, mantenimiento, el mantenimiento de la maquinaria de equipo y la depreciación de estos activos y también de los intangibles. Entonces, recordamos que tenemos dos tipos de inversiones, las fijas, que son tangibles, y las diferidas, que son intangibles, ¿sí? Un ejemplo de una inversión diferida, pues es, por ejemplo, la capacitación o los seguros de gastos, de seguros que yo voy a proteger mi equipo con los seguros, los gastos notariales, toda esta parte de gastos notariales, que voy a hacer mi acta constitutiva y toda esta parte, pues tengo que pagar a un notario, ¿no? Para que me pueda hacer mi acta constitutiva. Los gastos preoperativos, o sea, tengo un equipo y quiero que me lo pongan a punto ese equipo, entonces pues tengo que contratar a alguien para que me pueda calibrar, alinear, y todo eso es un gasto operativo inicial, básicamente, que me van a poner a punto mis equipos, ¿vale? Pero no es un gasto, porque lo voy a hacer una vez, pero no lo voy a hacer repetidamente, no es un gasto variable. Entonces, aquí es donde se confunde, entonces sí tenemos que ir separando esto. Pues es bien importante que cuando tienen bien definido su proceso, y por eso nos lleva muy bien la ficha, del proceso me vas a derivar cuánto recurso humano tienes, si va a ser fijo o va a ser variable, maquinaria, equipo. Ahí lo estamos identificando y costeando, pero no va a ir en ese cajoncito de los costos, ¿sí? Lo vamos a guardar y lo vamos a poner en el cajón del presupuesto de inversión y lo único que voy a derivar va a ser la depreciación de ese activo para ese año. Ahorita lo que estamos pidiendo en esta parte es que los costos los puedan anualizar y los pongan costos anualizados el primer año. Ya cuando ya vayamos a entrar en la parte financiera, ahí sí vamos a hacer una proyección
de esos costos anuales a 5 años para poder ver la viabilidad de nuestro negocio desde el punto de vista financiero, ¿vale? No sé si quedó esto claro aquí, Santiago, o hay otra duda. Sí, está bien, correcto, ¿Sí? gracias. Sí, Sí, en tu caso, a lo mejor, por el modelo de negocio, tus activos son muy pocos. Por ejemplo, herramientas y equipo que queda en un grupito, por ejemplo, palas, picos, todo eso, que no los vas a comprar año con año, ¿no? Asadones y todo eso, que a lo mejor tienen un periodo de vida a lo mejor como son uso rudo, tienen un periodo de vida de 3 años, una buena pala y todo eso, bueno, si es uso rudo, a lo mejor me lo acabo en un año, ¿no? O a lo mejor en 3 años. Entonces, ahí yo la puedo prorratear, ¿no? Que a lo mejor mi pala dura 3 años, entonces la voy a empezar a poner como equipo menor, ¿sí? En mi presupuesto de inversión, pero sí voy a depreciar el costo. ¿Por qué? Porque al final, este costo, acuérdense, que nos va a derivar en el precio. Y si no tenemos contemplada la depreciación o esos pequeños costitos, ¿sí? Nuestro precio basado en el costo, independiente de que vayamos a hacer un precio basado en competencia, va a ser diferente, ¿no? Entonces, a lo mejor no va a estar bien determinado ese precio, ¿sí? Entonces, o el precio nos sale muy arriba y podemos salirnos fuera del mercado y tenemos que volver a revisar nuestros costos, ¿sí? O el precio sí es competitivo y está. ¿Por qué? Porque muchos de los que he leído ponen precios bajos, pero cuando entramos precisamente aquí al costo es la hora de la verdad. A ver, ¿es cierto que vas a poner precios bajos con respecto a todos tus costos? Y ahí es cuando ya empiezas a cuantificar tus costos y te das cuenta, ah, caray. Entonces ahí viene lo que decía Edgar, ¿qué innovación en el proceso voy a hacer? ¿Qué innovación en la organización voy a hacer para poder hacer una mejora y saber que mis costos son competitivos y si mi promesa de valor o de que está dentro de mi misión corresponde y es congruente a mi filosofía institucional, ¿vale? Si no tenemos que revisar. Acuérdense que la lógica vertical y horizontal del plan de negocio tiene una lógica vertical y horizontal. Ahora estamos en esa lógica horizontal secuencial, ¿sí? Y nos va a permitir revisar, volver a revisar si es congruente con la promesa que estoy yo haciendo hacia un cliente, ¿no? Ya sea un cliente final o un cliente intermedio, ¿no? Un distribuidor, en este caso, el caso de Santiago, a lo mejor, puede tener clientes finales o puede tener también clientes intermedios, o aquellos que ya tienen un producto de consumo final, ¿vale? Entonces, este es algo que noté en las tareas y que sí era importante ahorita comentarlo para que hubiera un reforzamiento y en la parte de las modificaciones puedan revisarlo. Algunos sí les hice la nota, algunos un poco más breve la nota en los comentarios, pero sirva también esto para que lo puedan volver a revisar y hacer las modificaciones en la siguiente paso, ¿no? Cuando ya vayan a entrar en modificaciones en esta tarea. Bien, ahora, el otro punto que también que observé y que se puso muy poco fue el tema como ven en la ficha, viene una parte donde dice análisis de los costos, ¿sí? Lo que se pide en el análisis de costos básicamente es la mayoría los identificó y los cuantificó, ¿no? Entonces, aquí están mis costos variables, aquí puse un ejemplo, mis costos variables, mis costos fijos los identifiqué, algunos los logró cuantificar, ¿sí? Pero muy pocos sacaron el porcentaje con respecto al total, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo de estos costos, ¿no? Y tengo en su participación con respecto al total, y puedo identificar cuáles son los principales costos que absorben. En este caso es la mano de obra, que en función de total es el 46% y el azúcar, ¿no? En este caso para el tema de la miel, ¿sí? Y lo que te pedimos ahí, bueno, ¿qué estrategia vas a hacer para reducir costos? Bueno, la estrategia más básica en este punto y la que es la neoliberal, ¿no? Por decirlo así, es corre gente, ¿no? Pues no, o mete una máquina, ¿no? O sea, pero estamos en economía social, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver, ok, yo lo tengo aquí porque si es necesario, por eso yo les decía, aguas ahí con el tema de la mano de obra cuando metamos gasto de administración, que a lo mejor ahorita no es prudente meterlo como el gasto fijo de contador, voy a meter 2 asistentes, voy a meter esto, ¿no? Pero sí puedo buscar becarios, becarias, puedo buscar ahorita en esta fase de arranque algo que pueda ser una estrategia que pueda mantener el proyecto
en cierta viabilidad razonable, ¿no? Dentro de mi viabilidad, ¿no? Y el otro es el azúcar, ¿no? A lo mejor yo tengo un acuerdo con un ingenio, ¿sí? Y a lo mejor en vez de comprarte poco, puedo comprar más en volumen o más socio con más, y este costo pues puede disminuir al comprarte en volumen. ¿No? Esa es una estrategia. Te compro en volumen, ¿no? Con otros productores, y ya aquí ya podemos establecer un precio un poco preferencial con respecto a esto, ¿no? Habrá algunos que dicen, no, pues yo a lo mejor ya en este proceso de innovación del proceso, pues, ¿qué crees? Que no voy a usar azúcar, ¿no? Y le voy a decir, voy a ver si funciona el piloncillo, que tengo un copa ahí, y a ver si la abeja lo acepta, y decir, ah, caray, ¿qué crees que no? Entonces, bueno, esos son los cambios y las modificaciones. ¿Para qué? Para la mejora continua. Entonces, este punto es importante que dentro de su propio análisis en esta tarea, sí se puede exponer. Lo repito, hay que identificar el costo, o sea, los conceptos, hay que ya comenzar a cuantificar el concepto, si de preferencia aquí lo puse mensual, de preferencia hay que ponerlo anualizado, ya llevarlo anualizado el concepto, el costo, y poner el porcentaje o la participación del costo con respecto al total, tanto del costo variable como del costo fijo. ¿Bien? Y de ahí derivar o que les obligue un poco a hacer la reflexión de qué estrategias o qué alternativas a la hora de identificar los costos más fuertes que tienen, ¿sí? ¿Qué margen de maniobra tienen para poder reducir? No sé ahorita, pero los tienen que tener ubicados. Esto como ya emprendedores sí es bien importante identificar los costos que están altos para poderlos monitorear a lo largo del proceso. Ahorita ustedes están haciendo algo de prefactibilidad de su proyecto, ¿no? Están haciendo prefactibilidad, están viendo antes de entrar a la fase de ejecución, ¿no? Están haciendo una serie de supuestos que tienen que validar los supuestos para poder establecer este esquema, ¿vale? Entonces, no sé si aquí, esos son dos de los aspectos que me saltaron y que sí quería traer el día de hoy para exponerlos y que ustedes también, si lo hicieron, no recuerdo, pero bien, pues bueno, pues adelante, si faltó ajustar algo, sí es importante que en la parte de modificación de la tarea hagan esa modificación y ténganlos muy presentes. Muy presente esta primera versión de sus cosas, ¿por qué? Porque va a ser el insumo que van a llevarse a la parte de financiera. Ahora, en el tema del recurso humano, ¿sí? También va a ser un insumo bien importante porque cuando entremos a la fase de organización, se van a llevar. Yo, por ejemplo, lo que checo mucho es, oye, tú me comentaste que había 5 personas, 6, ¿no? Colaborando, pero en tu organigrama nada más hay 3 o hay 20. Entonces, ya no hay una lógica en el planteamiento porque planteaste en tu proceso 3, 5 y en tu organigrama hay 20. ¿Por qué? Ah, es que son los administrativos. Ah, tienes que regresar a tu proceso y si se te olvidó poner eslabones en la parte, sé que es el proceso de producción, pero acuérdense que está el proceso de soporte, proceso primario, que es el proceso de producción, pero hay arriba, dentro de la cadena, ¿no? Los áreas de soporte, que son las áreas administrativas, de mercadotecnia, de dirección, que soportan la entrada y salida de algo, ¿sí? Entonces, ahí es bien importante volver a revisar y esto. No duden, o sea, igual, no duden en que hay personal o hay equipo o personas que son prestadores, como lo vieron en su cadena de valor, ¿no? Y que no están dentro del organigrama, prestan un servicio, como los asesores técnicos, ¿sí? Como los contadores, como los veterinarios, como los ingenieros, que van a prestar un servicio de asesoría, de capacitación puntual a su proceso, ¿vale? Entonces, eso sí es importante. ¿Por qué? Porque son dos elementos y siempre la constante de la mano de obra va a salir con un costo referente. Entonces, eso los va a obligar a volver a revisar por dónde están, tienen un factor crítico que les está llevando elevar sus costos y por lo tanto, cuando vayamos a sacar el costo unitario del producto, pues, ¿qué creen? Pues se va a ir. Y si además le agregan su margen de ganancia para obtener el precio o su porcentaje de utilidad, entonces, pues ahí el precio a lo mejor dicen, ah, caray, ya no es competitivo porque ya me salí del mercado. O es muy caro, me tendría que ir a un nuevo nicho de mercado y volver a reconfigurar mi mercado que tenía porque a lo mejor este producto no es para este mercado, es para otro. O vuelvo a revisar mi esquema de costeo para volver a ver si entro a este segmento de mercado. Pues bien interesante.
que todo va en forma lógica, que vuelvan a ver ese segmento de mercados con esa capacidad de compra para ese precio. Aquí les va a empezar a determinar, ya comienzan a ver esto. Y el otro tema, pues sí es la capacidad instalada. Algunos sí lo citaron bien o tenían datos y les ayudó a tener ya más o menos o estimar el volumen de servicios que van a atender con respecto a la demanda, el volumen de producción que van a obtener. En el caso de Santiago, pues sí, a la hora de calcular rendimientos por unidad de superficie, pues ya va a tener un volumen de producción, ¿sí? Estimados promedios, y ya va a saber cuál es anualmente, con base a su plan de programa de trabajo, el estimado de volumen de producción que va a tener, y este volumen con referente a su segmento y su consumo per cápita va a poder hacer el match y será, sí, tengo un mercado donde hay varios peces por ahí o varios competidores, pero hay un mercado en el cual puedo entrar, ¿no? Hay un mercado potencial, ¿vale? Entonces, esto es algo de lo que quería así traer a la mesa, que me hacía importante que lo observara, ¿no? No sé si hay alguna pregunta con base a esto que les acabo de compartir. Santiago, adelante. Entonces sí es importante de alguna manera para reducir costos en la mano de obra estar contemplando en esta fase inicial no integrar a algunos elementos de asesoría, sino más bien estar viéndolos como elementos externos en los que no únicamente se estén pagando honorarios por asesoría, pero que no formen parte del personal, ¿verdad? Por lo que entiendo, para poder de alguna forma bajarle pues, estos costos elevados que puede implicar la mano de obra. Claro, sí, aquí uno de los detalles que a veces nos gana, ¿no? Es ciertamente, por ejemplo, el asesor técnico, una de dos, puede jugar como un costo variable o como un costo fijo, ¿no? Generalmente lo meten como un costo fijo, entonces mes con mes le tengo que pagar. Tal, nos vamos a ver, le voy a pagar 10,000 pesos mensuales, son 120,000, y además le voy a pagar un aguinaldo, ¿no? Y en esta parte, yo le voy a pagar aparte otros 50% más en el mes de diciembre, ¿no? Entonces ya tengo ahí un parámetro de 130, 145 mil pesos que me va a costar el asesor técnico, pero me estoy en fase de introducción, mi proyecto todavía va a empezar a generar un volumen y desde ahí voy a empezar a checar que a lo mejor mi volumen de producción y después mis ventas no me va a poder costear el pago de este asesor, ¿sí? Entonces, ¿qué primera estrategia? O bueno, lo que voy a hacer es, ¿dónde lo necesito más? ¿En la fase de postproducción o muy puntualmente en algunos de mis eslabones? Aquí lo necesito más. Entonces puedo convenir con él o con ella, ¿no? El pago por horas, ¿no? O pago por días, que va a estar apoyándome. Entonces ya no me apoyará los 30 días, sino me apoyará, no sé, 10 días o 5 días, y a lo mejor en fases críticas, a lo mejor hay un periodo donde es más de labores culturales, donde mi equipo lo hace, pero en fases ya de donde está florando, donde ya va a ser una producción, o en la fase de siembra, en tu caso, donde ahí sí puedo ver más tiempo y ahí establezco un plan de trabajo, y es una estrategia donde puedo reducir de 140,000, a lo mejor el costo del ingeniero o del asesor me puede ser una tercera parte de ese costo. Ya después, conforme el proyecto vaya entrando, acuérdense que va en fase de introducción, crecimiento, entra una madurez, ¿sí? Se estabiliza, hay fase de declive, pero hay gente, lo van llevando en fase de madurez. Fase de un mes cuando ya tu mercado es muy poco lo que crece, ¿no? Ustedes están en esta fase de crecimiento, de introducción, crecimiento, que puede ser potencial, puede ser una pendiente muy interesante, ¿sí? Pero si lo cargan de costos, pues va a tardar mucho, ¿no? Y su punto de equilibrio se va a ir alejando, alejando, alejando. Entonces, si yo puedo obtener un punto de equilibrio más cercano, tengo que vigilar, el tip es vigilar mis costos fijos, ¿sí? Para alcanzar un punto de equilibrio, lo que tengo que hacer es poner atención a mi costo fijo, ¿sí? Ese es el tip que les doy. Tiene que, sobre todo en los giros de negocios como el de Santiago, de manufactura y de eso, el costo fijo. En el tema de servicios, tal vez el costo fijo se lee un poco más, ¿sí? Hay más recurso humano, más gasto de administración y todo esto, que en el tema de los procesos de productos, ¿no?
Ahí en los productos sí el costo fijo debe ser lo menor posible. Hay que pasarlo más a variable. ¿Por qué creen que a veces los vendedores, ¿no? De repente los voltean y los mandan a costo variable, ¿no? Y ya los ponen en función de la producción y las ventas, es el pago. No te voy a pagar ahorita en fijo. O hacen una combinación. Te pago una base fija más comisiones por ventas, ¿sí? Entonces los mezclan entre variable y fijo. ¿Para qué? Para que su punto de equilibrio lo tengan bien controlado, ¿vale? Entonces, esas son ese tipo de estrategias que utilizan para poder controlar y que no se les vayan disparando estos costos, ¿sí? Entonces, tengan mucho ojo ahorita cuando planteen estos costos fijos. Por eso, primero, no le metan los activos, metan el valor depreciado de los activos anualizados. Dos, ojo con la mano de obra en los costos fijos, ¿sí? Sobre todo aquellos asesores que a lo mejor pueden representar. Hay propuestas que los meten como variables, ¿no? Porque entran al proceso de producción. En función del volumen, van ahí metidos, ¿sí? Y es una negociación, un acuerdo, ¿sí? Ahí los comienzan a trabajar. Pero ya proyectos un poco que ya conocen mucho más cuáles son los volúmenes, ya tienen ya datos históricos, ya tienen datos más fundamentados que les permite ya tener un escenario mucho más claro hacia dónde van a llegar y ahora sí pueden hacer esa estrategia de volver a meterlos en variables, ¿no? Entonces, hagan ese ejercicio, sí, analícenlo, yo les recuerdo, hagan su tabla en Excel, tenganla ahí, ya vayan documentándolo porque les va a ser un insumo muy importante cuando ya lleguen a la parte financiera. Entonces, ahorita desde aquí ya estamos viendo costos, el volumen de capacidad instalada, el tipo de tecnología que van a utilizar, ¿sí? Y por eso abajo había un cuadrito donde está la tecnología, la etapa del proceso, el tipo de tecnología, las garantías, ¿no? Y ahí vamos a ver el tiempo, ¿no? O sea, fíjate que esa tecnología te la 4 años, ¿no? Y de ahí ya tú vas deduciendo, si no quieres irte a libros para sacar el valor de la depreciación de tal activo, tú ya vas deduciendo más o menos cuánto tiempo tiene esa tecnología y cómo la puedo ir depreciando. Y al final, también, obtener un valor de rescate o de reventa, por ejemplo, un carro, ¿no? O sea, un vehículo, al final, oye, ya pasó sus 5 años, yo lo saqué en arrendamiento, puedo sacar, pero ¿qué crees? Ese carro todavía tiene un valor y lo puedo llevar al mercado para poder tener todavía un ingreso extra en valor de rescate, ¿vale? Bien, Santiago, adelante. No, más bien me pareció bastante interesante lo que ahorita acabas de comentar para tratar como de tener estas estrategias que permitan de alguna forma ser como más realista lo que implicaría los costos, que finalmente pues es muy cierto, no lo tenía como muy claro de que esto pues son lo que de alguna forma va a determinar cuál va a ser el costo de la producción. Así es. Sí, al final, todo esto lo vamos a llevar a costo unitario, ¿sí? La suma de fijo y variable nos va a dar ya un tentativo del cuánto me cuesta producir 1 litro de miel, un piloncillo, 1 kilogramo de las hortalizas que hace, ¿sí? No sé, Julieta o Margarita, por ahí no recuerdo los proyectos, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta esto? Y ese ya es un indicador importante que me va a ayudar a contrastarlo con respecto a los que están en el mercado. Desde aquí ya empiezo a establecer un tema de competitividad, ¿no? Acuérdense que competitividad en la parte de costos es un elemento, ahí ya, ¿no? Alex, adelante, por favor. Sí, sí, solamente complementar también digamos, estas observaciones o estas sugerencias que me parecen importantes, efectivamente, tener los costos bien claros y los porcentajes también. Y agregar que cuando, digamos, las empresas están iniciando o están arrancando, efectivamente hay que revisar cuáles son los costos que de alguna otra forma se pueden reducir, ¿no? De alguna otra forma, casi siempre o en su gran mayoría está en la parte, digamos, del recurso humano, ¿no? Que son los costos que casi lo que he visto es que es ahí donde a veces el costo de administración casi siempre representa un 60, un 70% en la mayoría del costo total, digamos,
digamos, de la administración de una empresa, pero cuando se está iniciando, digamos, es ver también el volumen de producción y lo que esto representaría en ingreso, ¿no? Porque entonces ya estaríamos diciendo que habría dos cosas para buscar el equilibrio, ¿no? O aumento mi producción o disminuyo mis costos o ambas cosas, ¿no? O sea, digamos que esas tres estrategias o esos tres elementos tendríamos que valorar, ¿no? Y con eso pudiéramos nosotros pues también alcanzar en qué tiempo alcanzaríamos ese costo de equilibrio, ¿no? En el caso específico del proyecto que estamos apoyando, trabajando, es un tanto complejo por digamos, por los departamentos con las que cuenta la organización, ¿no? No solamente está en una sola actividad como tal. Entonces, así nada más a grosso modo, ya que estoy tocando este tema, son, digamos, una organización que tiene 4 departamentos o 4 áreas y que esas áreas tienen un costo de administración y de operación, pero también tienen un ingreso que se genera por el servicio o por la actividad que realizan, ¿no? Entonces, conjuntar esos 4 departamentos para que sea un todo, eso lleva, digamos, lleva su complejidad, ¿no? Pero me parece interesante el hecho de que, pues, efectivamente tenemos que estructurarlo de tal manera que nos permita identificar cuáles son, digamos, los costos que más recursos, digamos, se llevan, ¿no? Y de alguna otra forma ir haciendo esos ajustes, ¿no? Insisto, puede ser con la disminución de los gastos de administración o de operación misma también, o en su caso, aumentar la producción, dependiendo también de la situación de mercado, obviamente, ¿no? Si el mercado también demanda un mayor volumen, o también tengo que reducir la producción, y eso me va a obligar también a que la mano de obra o los gastos de administración, pues yo también tenga que hacer el ajuste, ¿no? Entonces, creo que eso digamos que es la parte más que, digamos, que requiere un poquito más de ser meticulosos en la estructuración de los costos, ¿no? Para que pudiéramos nosotros tener una representación también de lo que esto implicaría, ¿no? El proyecto mismo. Pero sí, eso es lo que quería agregar y compartir con ustedes. Muchas gracias, Alex. Ciertamente es otra variable del ingreso, o sea, por un lado los costos y otro el volumen de producción, ¿no? Hacia dónde vamos. Muy bien, muchas gracias por esta otra área que podemos verlo, ¿no? Dentro de nuestras estrategias. Bien, no sé, Margarita, Julieta, si quieran compartirnos algo, hay alguna duda o quieran abonar y sumar a esta reflexión que estamos haciendo en este apartado que es central, ¿no? En lo que se va, en lo que se viene para... vamos a entrar ahorita, ustedes están en la semana ustedes del impacto ambiental, que ese sí es un poco más de identificación y descripción de algunas cosas, va a ser más sencillo, no estamos profundizando, nomás es que sí es importante que lo identifiquen y lo puedan describir, ¿no? En la parte de lo que estamos viendo, pero ahorita por eso me detuve en este tema porque va a ser algo que se va a enganchar con los demás módulos. Bueno, en mi caso, ¿sí me escucho? Sí. ¿Sí? Bueno, en mi caso, la cooperativa de ahorro y préstamo no tiene una instalación como tal, no tiene una oficina. Entonces aquí, bueno, yo tuve la observación de que se contemplara la oficina, no la estaba yo contemplando. Tiene razón, porque no tenemos una oficina como tal, se están realizando las actividades en la casa del presidente del grupo de consejeros. Ahí es donde se realiza esta actividad cada 15 días, esta actividad del ahorro y del préstamo, y no se tiene una instalación como tal. Entonces tampoco se está pensando en una construcción, porque como usted lo comentaba, es un proyecto pequeño que no va a sostener ese gasto, pero sí se va a considerar la renta, aunque realmente no la estamos aplicando nosotros, ¿sí? Ese era el comentario que yo le quería realizar.
Muchas gracias, Margarita. Sí, sí. Esto que acaba de decir Margarita es muy importante. A veces hay costos que nos están donando, ¿no? Como por ejemplo el espacio nos lo donan, no pagamos. Pero acuérdense que están haciendo ustedes un planteamiento de factibilidad y tienen que entrar en el terreno de los supuestos. Y yo lo que sí les recomiendo es monetízalo, ¿no? Sé que no lo voy a pagar, monetízalo como si lo estuvieras pagando, a valor de ahí, ¿no? Y tú sabes al final del día que, bueno, por ahora, en esta fase de donación, que nos están dando el espacio, no estamos pagando, y yo en dado momento lo puedo quitar, porque a lo mejor me ha subido, pero quiero saber qué pasaría si yo hago esto estructurado, que tengo que pagar esto, y si el volumen de las operaciones de la caja de ahorro o de la microfinanciera da para eso, ese es el propósito de este plan, ¿no? O sea, es el propósito de que ustedes lo valoren, lo vean, lo midan, si sí me está dando de acuerdo a esto que estoy haciendo, ¿no? O sea, sé que en la realidad estoy trabajando con algunas donaciones, pero la expectativa es que no, la expectativa es que quiero trabajar y que el propio volumen de operaciones de mi negocio lo vaya sacando. Al final del día después, como muchas son asociaciones, a lo mejor pueden recibir estas donaciones, estos apoyos gratuitos, estos regalos, ¿sí? Y son regalos, al final son regalos, pero ojo, sepárenlos, ¿no? ¿Por qué? Porque luego esto contamina el proyecto y se piensa, ¿no? Yo he visto en varias asociaciones civiles que quieren entrar al terreno productivo y contaminan los regalos que les dan, por ejemplo, que hacen mermeladas, y contaminan y sobregiran los precios de los apoyos, de la mano de obra. Entonces, cuando se les acaba el apoyo de la mano de obra, entonces ahora sí tienes que pagarle de lo que estás tú generando en ventas. Y, oh, sorpresa, se dan cuenta que no es factible, ¿no? Porque estaba, dicen los economistas, con una externalidad ahí metida, ¿no? Estaba subsidiado este proceso. Entonces, bueno, ojo, sepárenlo, o sea, eso les va a ayudar a identificar si lo tengo aquí y es un ahorro al final, ¿sí? Y después, ¿qué voy a hacer con ese ahorro? Bien. Pero muy bien, Margarita, gracias por el apunte, es muy interesante. Sí, claro. Y que lo observemos los demás, ¿no? Y que no estamos ajenos a que reciban regales, reciban apoyos o reciban fondos perdidos del gobierno si van a meter un fondo o un proyecto a fondo perdido y ese no lo tengo que regresar, ¿no? Pero no lo contaminen con sus costos. Va a ser un fondo y que a lo mejor me va a ayudar a apuntalar y a despegarme más, ¿no? Pero no lo voy a contaminar con mi proceso, mi volumen de operación, para no tener esos errores, que caemos mucho y luego los proyectos se vienen abajo cuando tienen ese tipo de subsidios que son mal empleados o mal identificados. Muy bien, Alex, adelante. Sí, quizás para este tipo de proyectos efectivamente serían como costear lo que implicaría la renta, la luz, el teléfono, todo lo que se, digamos, conllevaría, digamos, a una administración de un espacio, ¿no? Pero sería proyectado al final del día, ¿no? Es decir, sería como una proyección, si fuera el caso, ¿no? Digamos, que en un futuro, por poder decir, mira, para que yo pueda sostener la cooperativa por el crecimiento que pudiera tener, necesito un espacio con estas dimensiones, necesito un área de cajas, un área de bóvedas, necesitaría, o sea, ya entraría a otros temas, digamos, necesito un sistema de control de cartera, necesitaría, en fin, escritorios, o sea, ir costeando quizás y para que veamos, para que se pueda ver, digamos, hasta dónde, digamos, puede llegar ese costo y por otro lado, nuevamente, ¿no? Por el lado de los ingresos, ¿no? Es decir, cuánto necesito generar de cartera de crédito, cuánto necesito generar de volumen, digamos, en número de socios, aportación de capital, etcétera. Y eso me pudiera generar, bueno, pues con cuántos socios pudiera ser rentable, pero ya teniendo como elementos, digamos, para poder sostener, digamos, el costo que implicaría tener un espacio físico, ¿no? Digamos, pero ya, digamos, proyectado, digamos. A lo mejor ahorita no se está generando porque hay un espacio que efectivamente se está dando quizás en un lugar particular, pero en un futuro quizás, no sé, pudiera, incluso hasta serviría como para poder decir, mira, tener la visión a largo plazo, es decir, en 1, 2, 3 años, no sé, ya tanto número de socios, tanto cartera de crédito y puede generarse estos ingresos para
un local, ¿no? Un espacio inicialmente rentada, ¿no? Digamos que pudiera servir eso mucho. Sí, así es. Muchas gracias, Alex, por la aportación. Igual, así es, efectivamente, como lo acaba de apuntar Alex, véanlo esto como elemento en que lo que podría hacer, ¿no? También se vale, ojo, que si no les da los números, dice, bueno, entonces me voy a quedar ahorita aquí, me voy a quedar posicionado trabajando en este modelo, pero lo importante es que ustedes ya visualizaron y ya hicieron esa prospectiva de cómo se vería y qué es lo que necesitarían. Para eso está este plan. Hacer esa prospectiva para ver cómo se verían. Ahorita el plan lo van a llevar a 5 años, a base de la información histórica, los que están operando o lo que ya están haciendo estos supuestos, hay que irlos validando, claro, lo más cercano a la realidad, que te permita ver estos escenarios a futuro y qué tan viable sería si vamos a entrar a ese tipo de procesos ya con el costeo a precios privados. ¿Bien? Entonces, tómenlo en cuenta y para que lo puedan apuntar en sus esquemas, ¿no? Y sus planteamientos que están llevando en sus ideas de negocio. Más bien, ya de idea ya se está materializando y ya se está haciendo pues, el modelo propio. ¿No? Bien, no sé, Julieta, si tengas tú algún comentario, duda. No, hasta ahorita no. Muchas gracias. Ok, gracias, Julieta. Bien, bueno, pues esto sería pues, ahorita la sesión, ¿no? que tuvimos y lo que quería yo compartir en lo que observé directamente con respecto al tema que acabamos de revisar y que espero que en algunos, bueno, donde tengan que hacer las modificaciones, por favor, hagan las modificaciones. Si hagan su Excel ahorita en el primer año, como estaría, les va a servir para la parte financiera y visualícenlo, ¿no? Primero identifiquen todos los costos en su proceso y vean cuáles sí están directamente involucrados, cuáles no, ¿no? Cuáles sí tengo que monetizar, ¿no? Y quiero llevarlo, quiero saber realmente si me voy a entrar a estos alcances, ya desligado un poco de un subsidio, y cómo también podría aprovechar el subsidio por otras fuentes de financiamiento, ¿vale? Bien, bueno, pues no sé si haya más dudas, comentarios, ¿no? No sé, Edgar, de mi parte ahorita cierro este momento. No sé si haya otro comentario que pudiésemos también ayudar a resolverlo, bueno, o una duda, o un comentario que también pueda sumar para abonar al aprendizaje de esta noche. Bueno, pues yo simplemente agregando a lo que ya decías, estas recomendaciones, estas retroalimentaciones que haces a los trabajos de los compañeros, pues no los dejen ahora sí que a saco roto, modifiquen sus trabajos para que haya mejoras. Ha habido casos que no han hecho, no sé si aquí los compañeros sean esos casos, pero bueno, tomen en cuenta sus consejos porque bueno, al final es un trabajo para ustedes y pues les sirve para ustedes. Y bueno, es parte de este conocimiento y profundización de estos temas que estamos viendo, ¿no? Por mi parte, pues les agradezco que hayan venido y pues muchas gracias por su disposición, su tiempo y bueno, siempre estos valiosos consejos y pláticas que nos da Ariel que nos retroalimentan a todos. Entonces, por mi parte es todo y le cedo la palabra a Ariel. Bien, igual, pues muchas gracias, igual también a los asistentes, también por sus aportaciones, sus ejemplos, que también tenemos lados ciegos y todos aprendemos de todos, ¿no? Entonces, eso es bien importante, que todos podamos compartir y aprender de todos. Algunos tienen mucho más experiencia, otros tienen menos experiencia, y esto pues abona, ¿no? Al aprendizaje y a poder hacer ajustes también en nuestros propios planteamientos, ¿vale? Pues bueno, pues les deseo una excelente noche, y bueno, cuídense mucho, pásenla bien, y nos vemos en 15 días, ¿vale? En el próximo Gracias. el jueves gracias, en 15 días, ¿no? Gracias, Ariel. Gracias, Gracias. Edgar. Gracias. Vale. Que estén muy bien, luego. descansen Gracias, hasta mucho. luego. Gracias a todos. Gracias, Buenas noches. gracias, buenas noches.